There's a legend round here. A killer buried, but not dead. A curse on Crystal Lake. A death curse. Jason Voorhees' curse. They say he died as a boy, but he keeps coming back. Few have seen him and lived. Some have even tried to stop him. No one can. Jason's alive. He's even more powerful now. Jason belongs in hell. I'm gonna see he gets there. Jason, come on! Come and get me! It's me you won't remember! People forget. He's down there, waiting. Jason Voorhees ya es un personaje que es un ícono del terror. Con el tiempo y a pesar de la influencia que han tenido desde antes personajes como Leatherface y Michael Myers, es Jason la definición de slasher por derecho casi propio. Sin embargo, este personaje ha tenido una evolución lenta y accidentada. Producto de malas decisiones de sus creadores a través del tiempo, Jason se transformó de un asesino enmascarado solamente simbólico a simplemente un ícono inmortal, imparable, incansable e indestructible. Muy artificialmente llamado la fuerza imparable de la naturaleza, todo esto tiene un génesis que curiosamente fue muy difícil de lograr y que tiene, dentro de todas las personas que han pasado por la franquicia, un grupo aún más pequeño de otras personas que también han pasado, digamos que un poco desapercibidas hasta ahora. 35 años después se ha renovado el interés por esta parte de la franquicia que muchos critican por varias cosas, pero que también muy pocos saben o muy pocos han valorado, como la que presentó la versión definitiva del personaje en muchas dimensiones. Hoy contaremos la historia de lo que quería ser y no fue, lo que terminó siendo y lo que significó para el mundo la secuela más potente y menos reconocida de todas las que tuvo esta saga, la que para mí, su servidor, es la mejor de todas. Friday the 13th, parte 7, la nueva sangre. Bienvenidos.
Pero para poder revisar más en detalle la historia que nos convoca, debemos repasar toda la saga. Y sé, hay otros videos en la red donde pueden ver resúmenes de la saga, probablemente más divertidos que este. Claramente en ninguno pueden ver una calavera viviente bebiendo una copa de Sinister, el delicioso vodka. Haremos un resumen, sí, pero lo haremos rápido. ¿Qué les parece? Salud y comencemos. En la película original de Viernes 13, un desconocido acecha y asesina a los adolescentes que están preparando el campamento de Crystal Lake para su reapertura. Finalmente, tras una masacre tremenda, nos enteramos de que la persona detrás de esto es nada más ni nada menos que Pamela Voorhees, interpretada por la inmortal Betsy Palmer. Ella está determinada en asegurarse que el campamento no reabra después de que su hijo Jason se ahogara en el lago porque dos miembros del personal, quienes se suponía que estarían vigilándolo, estaban teniendo relaciones sexuales. Tras descubrir esto, al final, la consejera Alice Hardy, interpretada por Adrienne King, es la última en quedar viva y logra defenderse de la señora Voorhees lo suficiente como para agarrar un machete y decapitarla. Y bueno, al parecer, Jason revive al final, no muy contento. En Viernes 13, parte 2, se revela que Jason sigue vivo y plenamente crecido, cosa que la verdad no explica mucho. Después de que este termina asesinando a Alice Hardy al inicio de la película, de hecho, eso fue porque la actriz quiso cobrar mucho y quisieron finalmente bajarle los humos. Tras esto, Jason regresa a Crystal Lake para protegerlo de todos los intrusos. 5 años más tarde, un grupo de adolescentes llega al lugar para instalar un campamento nuevo, pero Jason, con un saco de papas en la cabeza, los asesina uno a uno. Ginny Field, interpretada por Amy Steele, la última consejera que Jason intenta matar, encuentra una cabaña en el bosque con un altar construido alrededor de la cabeza cortada de la señora Voorhees. Ginny lucha y logra enterrarle un machete a través del hombro a Jason. Este es dado por muerto, mientras que Ginny es rescatada en una ambulancia. Curiosamente, Ginny es la final girl preferida de varios. No lo sé. Personalmente a mí me parece algo sobrevalorada, pero en gustos no hay nada escrito. Ah, por cierto, al final de la película vemos a Jason atravesar la ventana tratando de llevarse a Ginny y logramos ver su rostro sin la máscara. Durante los acontecimientos de Viernes 13 parte 3, Jason saca el machete de su hombro y encuentra la casa de Chris Higgins, interpretada por Dana Kimmel. Chris regresa a su propiedad con algunos amigos tras muchos años y Jason comienza a matar a cualquiera que se acerca al granero donde se está escondiendo. Aquí es donde aparece, gracias al molesto personaje de Shelly, interpretado por Larry Serner, la icónica máscara de hockey, con la que logra esconder su cara en vez del malogrado saco. Luego, Chris aparentemente mata a Jason con un hachazo en la cabeza, pero los acontecimientos de la noche la conducen a la histeria mientras la policía la saca del lugar. Seguimos con Viernes 13, capítulo final. Esta continúa donde termina la tercera parte, donde Jason es encontrado por la policía y llevado a la morgue local después de sacar el hacha de su cabeza. Aquí las tramas, por supuesto, ya no cambian mucho y se llama capítulo final porque supuestamente querían acabar la historia de Jason. A su llegada, Jason mata al juez de instrucción y a una enfermera antes de regresar al Crystal Lake. Un grupo de amigos alquila una casa en el lugar y luego caen víctimas de la ira de Jason. Mención especial a la aparición de George McFly. Después de matar a los adolescentes, Jason busca a Trish y a Tommy Jarvis, interpretado por el ídolo de este lugar, Corey Feldman, quienes viven en la casa de al lado. Al final, mientras es distraído por Trish, Jason es atacado y asesinado por Tommy, a quien en la escena final parece que se le pela el cable. La siguiente entrega es Viernes 13, un nuevo principio, y esta sigue a Tommy Jarvis, interpretado por John Shepard, no a Corey Feldman, aunque la verdad él hace un cameo en el inicio. Y esto fue principalmente porque le habían ofrecido en un guión inicial seguir con el personaje, pero en ese momento estaba ocupado grabando la mítica película de los Goonies. El tema es que Tommy fue entregado a una institución mental después de los acontecimientos del capítulo final y creció constantemente temeroso de que Jason regresara. Para mi humilde gusto, la secuela con menos sentido, ya que aquí Roy Burns, un paramédico, utiliza la identidad de Jason para convertirse en un asesino imitador cerca de la casa de acogida a la que Tommy se ha movido. Tremendas escenas de algunos asesinatos y tremenda Deborah Voorhees. Curiosamente, coincidencia de apellido. Solo para entendidos. La supervisora de Tommy, Pam, interpretada por Melanie Kinnaman, y un chico joven llamado Reggie, logran derrotar a Roy. Finalmente averiguan que Roy tuvo un hijo quien fue asesinado por uno de los pacientes en la institución, provocando que a Roy se le rompiera el palito e imitara a Jason para poder matar a todo el mundo allí. Luego de aquel universo alternativo, nos llega Viernes 13, parte 6. Jason vive. Inicia con Tom Matthews, otro ídolo indiscutido de este lugar, visitando la tumba de Jason después de ser liberado de otra institución mental. Aquí es que gracias al guión y a la dirección que tomó el director John McLaughlin, se tiene la brillante idea no solo de traer a Jason a la vida nuevamente, sino que transformarlo en un zombie imparable, algo que no cuaja mucho en algunas escenas de esta película, pero que tendrá un desarrollo importantísimo en el futuro del personaje. Aquí, Tommy, sin darse cuenta, resucita a Jason con una pieza de
la valla que rodea el cementerio actuando como un pararrayos, muy al Frankenstein. Jason inmediatamente regresa a Crystal Lake y mata a las personas que trabajan en el nuevo campamento de verano. Tommy busca el enfrentamiento final a pesar de los impedimentos que le pone el sheriff del pueblo que provisoriamente, además está por decir que fue rebautizado como Forest Green, y eventualmente encadena a Jason a una roca que él avienta al lago, donde deja a Jason para morir y siendo rematado por Megan, la hija del sheriff, con el motor de la lancha. Un clásico. Aquí ya no tenemos una Final Girl per se, sino que tenemos una pareja protagonista. El personaje de Megan está muy a la altura de Tommy y todo eso se agradece. Grande Tom McLoughlin. Pero todo esto nos lleva finalmente a Viernes 13, parte 7, The New Blood. Nuestra historia comienza un tiempo indeterminado después de Jason vive. Jason, interpretado por el dios Kane Hodder, es resucitado otra vez, en esta ocasión de manera accidental por los poderes telequinéticos y psíquicos de Tina Shepard, Lar Park Lincoln, quien estaba intentando resucitar a su padre ya que se ahogó en el lago cuando Tina era una niña. Jason, una vez más, empieza a matar a quienes ocupan el lago Cristal y es regresado al fondo del lago después de una batalla con Tina. La historia, como ven, es bastante simple, pero detrás de ella se esconden muchos hitos que se cumplieron y otros que simplemente no. Y eso es lo que hace de esta película, ya con más de 30 años desde su estreno, una obra infravalorada y redescubierta en su historia y accidentada gestación desde un inicio. La idea principal y primaria eran varias rondando. Una de ellas era realizar una sociedad con New Line Cinema a modo de lograr un devastador crossover contra uno de los que se consideraba cinematográficamente su rival principal en aquella época, por lo menos en las salas de cine, Freddy Krueger. Tanta fe se tenía que sucediera esto que ya había incluso hasta un guión escrito, el que tuvo que ser modificado cuando ambas compañías finalmente no llegaron a un acuerdo. Suceso que se concretaría ya años más tarde con Freddy vs. Jason en el año 2003, pero ya siendo las dos franquicias propiedades de New Line. Finalmente, a modo de backup, se pensó que ya que Freddy no podía hacer la aparición que ellos querían, Jason debía enfrentarse a alguien que le hiciera peso. Debían cambiar en algo la dirección y ya no podía ser solamente matanza tras matanza como lo habían hecho hasta ahora. Y el primer nombre que se les vino a la mente fue Carrie White. La idea del combate era tan persistente en el estudio de hecho que el título original de Viernes 13 parte 7 era Jason's Destroyer. Sin embargo, lo cambiaron por The New Blood, ya que los primeros filmes se caracterizaron por tener una protagonista distinta y ya llevaban 3 películas consecutivas con el mismo protagonista, Tommy Jarvis, por lo que el título The New Blood hace referencia al relevo que tomaría Tina, supuestamente, personaje basado en Carrie, como la nueva enemiga más poderosa a la que se enfrentaría Jason en una serie de unas cuantas películas, idea que finalmente tras el estreno de esta entrega fue desechada. Para la silla del director, mientras se hacían las negociaciones con New Line o se escribía un guión nuevo, se eligió al experto en efectos prácticos, el dios John Carl Buechler, quien ya tenía su haber Troll y su Heller Dweller con relativo éxito en ese tiempo. Fue este mismo el quien, después de verlo comiendo gusanos reales en la película Prison, pidió expresamente a la Paramount que Kane Hodder debía interpretar a Jason a pesar de cierta oposición de la productora. Finalmente, Buechler se salió con la suya. Kane Hodder es el actor que ha ganado más fama y más identificación con el asesino de Crystal Lake por varias razones. El uso del cuerpo que le da a Hodder cuando está infundado en el traje lo hace diferente al resto. Su interpretación de Jason proyecta ira, rabia. Estamos frente a un ser que tiene una actitud que uno puede ver solo con sus movimientos sin necesidad de mostrar el rostro tras la máscara de hockey. Alguien que va a ser imparable e indestructible y transforma la mirada vacía de sus agujeros en el rostro en algo más que amenazador, atemorizante y acojonante. O sea, miren la respiración, los movimientos bruscos, hasta el más mínimo gesto corporal encierra una violencia y desasosiego que ya quisiera proyectar cualquier actor. Es por eso que Kane Hodder marcó realmente una época en las oportunidades en las que interpretó al personaje. Unas mejor que otras, claramente. Pero así como hay actores que han interpretado personajes icónicos de la cinematografía mundial que uno puede decir que se abandonan totalmente y que son el personaje, uno tranquilamente podría decir que a partir de este punto, Kane Hodder era Jason. Fue tanto así que una vez la grabación terminó a las 2 de la mañana y Hodder, enfundado en el traje de Jason, atravesó el bosque para poder llegar al tráiler donde estaba guardarropía y se topó con un hombre que le preguntó si él era parte de la producción de la película que estaban filmando. A Hodder le pareció una pregunta estúpida debido al traje que estaba usando y además cansado e incómodo con todas las capas de látex encima, por ende le dio una mirada y le gruñó. El hombre salió corriendo asustado y el día siguiente el sheriff del pueblo fue a visitar a la producción. El director se dio la tarea de repensar cómo sería la apariencia de Jason, ya que según él mismo, en la escena inicial de la película, cuando Tina era niña, Jason ya le llevaba en el lago aproximadamente unos 10 años. Finalmente nunca se nos indican bien los años o los periodos de tiempo en la saga, así que podríamos decir que de todas maneras su rango de tiempos y años muchas veces son indeterminados. De todas maneras, Buechler se imaginaba que Jason, después de estar bajo el agua tanto tiempo, debería por lo menos mostrar signos de descomposición y además su cuerpo debería mostrar algunos signos de sus batallas anteriores, sobre todo ahora que era prácticamente un zombie todopoderoso. Así que junto
con el equipo técnico desarrollaron un nuevo aspecto. La máscara se hizo con un molde modificado de la máscara original utilizada en la tercera parte. Según la visión del director, la parte 7 iba a ser una de las películas más brutales de la saga. Sin embargo, en Estados Unidos existe algo que se llama la MPAA, Motion Picture Association, que finalmente pensó que la película era muy violenta para llegar a los cines y que literalmente mutiló el film, tanto que entre los fans de Hueso Colorado de la película la sobrenombran Friday the 13th, No Blood, debido a la cantidad de cortes que esta tuvo. Dentro de los cortes más memorables se encuentra la ya mítica muerte del saco de dormir, que curiosamente gracias a la censura fue la única que salió bien. Esto debido a que cuando Jason asesina a la chica dentro del saco en la versión original, fácilmente la azota unas 10 veces contra el árbol. Sin embargo, en la versión cortada solo la azota 2 veces, lo que después de todo acentúa no solo la violencia del golpe, sino también la cantidad de sangre no es tan necesaria debido a la brutalidad, y la muerte finalmente es más impactante. Sin embargo, la mayoría de los cortes es francamente malo, ya que por ejemplo en el final, y muy consonante con la historia, el padre de Tina resucita en forma de zombie y se carga a Jason, pero la MPAA lo encontró muy morboso y obligó a refilmar la escena con el actor sin maquillaje de zombie y mágicamente apareciendo, después de varios años bajo el agua, con una apariencia como que hubiera muerto ayer, lo que en el film se ve simplemente tonto. Hay algunas escenas que pueden verse de extras en la versión deluxe, en DVD y en algunas ediciones en Blu-ray, pero que lamentablemente están en una calidad paupérrima, ya que la única copia existente era un rip de VHS que se grabó de aquellas cintas. Lamentablemente, así como varias películas incomprendidas e infravaloradas, como por ejemplo The Crow, City of Angels, entre otras, nunca podremos ver una versión uncut o unrated de Viernes 13 parte 7 de New Blood, ya que Paramount simplemente destruyó los originales, y con la muerte del 2019 de John Carbuckler se volvió aún más imposible, aunque existiera la solución digital o inteligencia artificial a esta altura. La parte séptima de Viernes 13 es el capítulo más incomprendido de la saga, y por parte de sus creadores fue, por lo menos por un tiempo, el que tuvo más opciones de ser algo absolutamente memorable, y que hubiera sido una vuelta de tuerca inconmensurable en lo que se refiere a cine de horror en la época por muchas razones, y por ende es el tema principal de este episodio, una de las favoritas de este canal y por supuesto de su servidor. Tras esta aventura, Jason es resucitado de nuevo en Viernes 13 parte 8, Jason toma Manhattan. Gracias a un cable eléctrico submarino, Jason sigue a un grupo de estudiantes en su crucero Manhattan, donde mata a la tripulación del barco y a la mayoría del alumnado. Al llegar a Manhattan, Jason persigue a Rennie, con quien supuestamente tenía una relación extraña desde que eran niños los dos, y él siendo no muerto, bastante extraño. Y persigue también a Sean. Los dos estudiantes sobrevivientes escapan finalmente hacia las alcantarillas, en un sector donde habitualmente hay descarga de desechos tóxicos muy dañinos, donde finalmente Jason se disuelve tras caer en una trampa del destino. Dicho sea de paso, eso hizo que Jason volviera a ser niño. En la siguiente entrega, con los derechos ya en poder de New Line Cinema, Jason va al infierno. El viernes final, Jason, a través de una resurrección inexplicada, es cazado por el FBI en el lago Cristal. El FBI le lanza una bomba, además de acribillarlo, que exitosamente mata a Jason. Bueno, más que matarlo, a través de la posesión, Jason logra sobrevivir al pasar su corazón negro de un ser al próximo. Se revela que Jason tiene una hermana y una sobrina y que las necesita para conseguir su cuerpo de regreso. Finalmente Jason se resucita a sí mismo, pero su sobrina le acuchilla con una daga mística y es arrastrado al infierno, donde supuestamente le espera Freddy. En Jason X estamos en el futuro, cuando Jason otra vez ha sido inexplicablemente resucitado. Una científica, Rowan, decide que la suspensión criogénica es el método único de pararle, pero Jason se libera y mata al personal del ejército que lo resguarda antes de que pueda ser encadenado nuevamente. Rowan logra atraer al Jason al crío cuarto, pero él rompe el tanque y termina congelándose tanto a él como a Rowan. 400 años más tarde, el equipo de estudiantes que estudian la Tierra, que después de tanta contaminación es un terreno desolado y ya solo es un planeta arqueológico, descubren en él finalmente el cuerpo de Jason y lo llevan al espacio. Tras ser derretido el hielo y finalmente revivido por el equipo, procede a asesinar a todo el mundo a bordo de la nave espacial. Es aparentemente destruido por un autómata, pero es entonces resucitado vía nanotecnología como una versión cyborg del mismo. Finalmente, tras enfrentarlo por los sobrevivientes, es expulsado al espacio y aterriza en el planeta Tierra 2. La siguiente película de Viernes 13, o digamos que la mitad de la película, es la atrasada Freddy vs. Jason, que fue un crossover con la saga Una pesadilla en la calle Elm. Establecida también en un periodo indeterminado, como lo que suele suceder en ambas sagas, Freddy resucita a Jason y le envía a Springwood, esperando que cause tanto miedo en los residentes que logre que Freddy tenga nuevamente el poder del miedo y pueda hacerse bastante fuerte como para invadir los sueños de los jóvenes que habitan ahí, ya que a esa altura todo el mundo lo ha olvidado. Tampoco explican mucho cómo es que Freddy vuelve a la vida
vida después de la última película. Jason cumple esto, pero se rehúsa a parar de asesinar lejos del control de Freddy. Finalmente, una batalla se da lugar tanto en el mundo de los sueños como en el lago Cristal. El resultado queda ambiguo al final, ya que Jason resurge del lago con la cabeza cortada de Freddy en su mano, la cual hace un guiño y ríe. En 2009, una nueva película de Viernes 13, la cual es una especie de remake, reinició la continuidad de la serie de películas y toma como inspiración libre la primera, la segunda y la tercera película clásica. En esta entrega, después de presenciar a su madre siendo decapitada a una edad joven, un adulto Jason sigue sus pasos y mata a cualquiera que entre a Crystal Lake. Jason posteriormente secuestra a una mujer llamada Whitney, quien se parece mucho a su madre a esa edad joven, y la mantiene cautiva sin una explicación coherente. 6 semanas después de su desaparición, su hermano Clay viene para buscarle. El par se reúne tras el asesinato de un grupo de adolescentes que van al lago Cristal y posteriormente trabajan juntos para matar a Jason aparentemente. La saga Viernes 13 es una ya clásica saga conocida donde finalmente las generaciones que han venido después ya conocen a Jason como un ícono del terror, muy en consonancia con otros monstruos clásicos ya como Drácula, el monstruo de Frankenstein, la momia, el hombre lobo, entre otros. ¿Quién sabe lo que le depara a la franquicia, que lamentablemente ha sido presa de todos los problemas burocráticos de derechos entre compañías a los cuales solo les importa el dinero y no los fans como uno, y han dejado que con el tiempo Jason siga ahí, en el fondo del lago Cristal, esperando? Gracias por ver un nuevo episodio de UHF Horror. Recuerden que el mal existe en este mundo y, como dijo un malvado amigo mío, hagan la diferencia, sean buenos y tengan cuidado allá afuera. El horror está esperando. Nos vemos en el siguiente.